Mu-Yan, te he hecho tanto daño. Por favor, perdóname. Esta disculpa plana llegó 7 años tarde. El emperador, al entrar al cuarto de servicio, abrazó fuertemente al concubino ciego. Sin embargo, el concubino ciego permaneció inmóvil. Eso es un asunto del pasado, Su Majestad. No tiene por qué preocuparse. Llevas muchos años repudiándome, guardando tu odio. ¿No es así? En cualquier caso, no seré capaz de volver a mi condición original. ¿Qué sentido tiene hablar de ello? El concubino ciego empujó fríamente al emperador, pero el emperador permanecía en el estrecho abrazo sin querer soltarlo. La horquilla de jade que te di, ¿por qué no te la pones? Al no estar acostumbrado a usarla, simplemente la dejé de lado. Bueno, cualquier cosa que acostumbres a usar, ordenaré que la hagan y la traigan aquí. No es necesario. A lo que sea que esté en este palacio no puedo acostumbrarme. Ni siquiera quiero quedarme aquí. ¿Qué? No puedes salir del palacio. Nunca te dejaré ir. Escucha, yo soy sincero contigo. A partir de ahora siempre te protegeré. Te protegeré y no dejaré que nadie te haga más daño. El concubino ciego se sentó en silencio. Su débil y delicado cuerpo temblaba de frío, y los labios del emperador tocaron suavemente su fría mejilla, diciendo: por favor, perdóname. No lo haré. Aunque muera, nunca te voy a perdonar. El emperador no dijo nada, solo siguió abrazándolo sin querer soltarlo. Pero antes de irse, con una forma de hablar más seria, dijo: nunca te dejaré ir, por toda la eternidad. El concubino ciego se quedó paralizado en la cabecera de la cama. Su rostro no tenía ninguna reacción. Únicamente sus uñas estaban hundidas en su carne, y ahora el centro de su palma estaba dañada. Maestro, por favor, no se enfade con el emperador de nuevo. Usted es el único que sufre. No siento nada parecido al sufrimiento. Aquel día sufrí el mayor de los dolores. Ahora ya no siento nada. Al día siguiente, el emperador llegó de nuevo al cuarto de servicio. El concubino ciego bajó de la cama y buscó a tientas junto a la mesa para intentar encontrar la tetera. El emperador, al ver esto, se acercó y lo ayudó con el té. Toma, pero ten mucho cuidado, está caliente. El concubino ciego, al escuchar la voz del emperador, todo su cuerpo se puso rígido. Bien. Si quieres odiarme, entonces solo ódiame, pero no te lastimes a ti mismo. El concubino ciego levantó la mano para agarrar la pequeña taza de té, pero sin previo aviso, la tiró a propósito al suelo. La taza de té cayó desde un lugar alto y se rompió en pequeños pedacitos, pero al emperador no le importó en absoluto esta actitud.
Al contrario, extendió la mano para acariciar suavemente la mejilla del concubino ciego. Todavía recuerdo la expresión que tenías hace varios meses, cuando supiste que por fin podías salir del palacio. Tu rostro, tan animado y alegre. Si cierro los ojos puedo recordar todo eso vívidamente. Ahora estoy aquí contigo. Por el resto de mi vida nunca me iré. Por favor, sonríe un poco. Su Majestad, ¿de verdad lo tomó en serio? Todo eso era simplemente una broma. El concubino ciego retrocedió un paso, pero los dedos del emperador alisaban su manga mirando hacia abajo. Todo, absolutamente todo lo que has dicho lo he tomado en serio. No es verdad. Su Majestad solo miente. El emperador se acercó rápidamente para abrazarlo y decir: soy realmente sincero contigo. ¿Por qué no estás dispuesto a creerme, Muyán? ¡Suéltame! No uses ese nombre para llamarme nunca más. El concubino ciego forcejeó desesperadamente. Sus manos golpearon sin parar el hombro y la parte superior de los brazos del emperador. Empujó y luchó por liberarse, lo que provocó que cayera al suelo. Como consecuencia, su mano presionó accidentalmente la porcelana rota. ¿Por qué eres tan descuidado, actuando de forma imprudente y haciendo lo que te plazca? El rostro del emperador palideció y tomó rápidamente las manos de Wen Muyán. Las extendió para examinarlas, y el centro de esa palma chorreaba de sangre y estaba lleno de trozos de porcelana rota. Aunque el médico imperial fue convocado, todavía ordenó ansiosamente al sirviente del palacio que fuera a la residencia del general para llamar a Yueyu. Cuando Yueyu llegó apresuradamente al cuarto de servicio, el concubino ciego ya se había quedado dormido. El cuerpo de Muyán está muy roto. A este ritmo me temo que no aguantará hasta los 35 años. Si no se cuida bien, aunque el mejor médico Waitu siguiera vivo, también se sentiría bastante impotente por esta situación. Yo tampoco quiero que esté así, sin embargo, con su temperamento actual a veces realmente me hace perder los estribos hasta el punto de que lo mataría si pudiera. La primera vez que Wen Muyán se encontró con su majestad en el Palacio Frío, no tenía ni idea de que tú fuiste el causante de su ceguera. Eso porque la voz de su majestad en ese momento era todavía la de un joven. No es para nada igual a la voz actual. Después se enteró. Sin embargo, no tuvo la más mínima intención de venganza. Solo pensó en dejar este horrible lugar e irse lejos. Es un buen chico. Escucha, esta enfermedad del corazón necesita que el corazón se cure. Por ahora debes ceder ante él y escuchar su voluntad. Puedo estar de acuerdo con todo lo que él quiera. Todo excepto el asunto de dejar el palacio. Por toda mi vida nunca lo dejaré ir. Yueyu se quedó en silencio de repente. En aquel tiempo, la primera vez que Qi Sheng bajó de la montaña para entrar en la corte, si él hubiera sido igual que el emperador hoy, ¿quién sabe qué tipo de relación habrían tenido ambos actualmente? Probablemente Qi Sheng lo hubiera odiado, pero también es probable que Yueyu no habría tenido que sufrir el dolor de su corazón por esperarlo amargamente.
De repente, el emperador preguntó: ¿Los ojos de Mu-Yan se pueden curar? No, no hay manera de curar sus ojos. Ya no se puede. El emperador acarició su abanico y después de un largo rato dijo: Bien, el que no se puedan curar también es bueno. Yueyu permaneció en el exterior durante bastante tiempo, mirando al sirviente del palacio que cocinaba la medicina a fuego lento. Entró y salió del cuarto de servicio, pero no vio a cierta figura familiar. ¿Y dónde está Xiao Bao? Bueno, es alguien asignado por la emperatriz viuda después de todo. No pude estar tranquilo, así que lo he colocado en otro lugar. ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? Xiao Bao ha servido a Mu-Yan con todo su corazón. Además, sí, está bien, fue asignado a servir al Palacio Frío, pero todavía era un niño. No tenía ningún plan calculado. Ha estado con Mu-Yan a su lado durante muchos años, haciendo un gran esfuerzo y cuidándolo fielmente. Mu-Yan realmente no podría separarse de él. Ay, de verdad espero que entiendas que los sentimientos de Mu-Yan hacia Julie, Xiao Bao y Ryuse son en realidad iguales. Ese es el problema. Hacia quien sea siempre será amistoso, pero solo hacia mí se muestra inflexible y menos hablador. Hace rato Ryuse vino de visita, habló y rió con él, pero una vez que escuchó mi voz, ¿qué crees que hizo? Ay, entiende, tienes que darle tiempo. Sé paciente. Cultivar el corazón es lo mismo que cultivar el cuerpo. Hay que hacerlo lentamente. Después de 2 días, el concubino ciego sintió gradualmente que algo andaba mal. Disculpe, ¿dónde está Xiao Bao? El sirviente del palacio con el mayor respeto le respondió: Respondiendo al maestro, Xiao Bao fue asignado temporalmente a servir a otro palacio. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, el emperador ordenó que Xiao Bao fuera trasladado a servir en otro palacio. Cuándo volverá, su humilde súbdito no lo sabe. El concubino ciego se levantó tambaleándose. Luego dijo ansiosamente: No, Xiao Bao ha estado conmigo desde un principio. Entiendo, maestro, pero esta es la orden de su majestad. No, quiero que Xiao Bao regrese. Él ha estado conmigo. Si tuviera que acompañar a otras personas, lo pondrían en un gran aprieto. Yo quiero que vuelva. El emperador ha llegado. El concubino ciego, una vez que escuchó esto, se apresuró hacia la puerta, extendiendo las manos y tanteando salvajemente hasta que tocó la túnica del emperador. ¿Dónde está Xiao Bao? ¿A dónde has enviado a Xiao Bao? Xiao Bao está sirviendo en otro palacio, no tienes por qué preocuparte. No te creo. ¿Por qué lo enviaste lejos? Es porque lo has castigado despiadadamente, ¿no es así? ¿Qué? No, ¿por qué dices eso? De repente, el concubino ciego aflojó su agarre de la túnica delantera del emperador y luego cayó repentinamente de rodillas. Por favor, se lo ruego, su majestad. No lo mate. Solo déjelo volver.
Por favor, levántate primero y hablemos. No hasta que me prometas que no le harás daño y que lo dejarás volver. Bien, pero por favor levántate primero y yo dejaré que Xiao Bao regrese, ¿de acuerdo? El emperador con ambos brazos llevó al concubino ciego en un abrazo nupcial, llevándolo de vuelta a la cama. De cualquier forma, soy incapaz de ver, así que podría simplemente mentirme otra vez. Su corazón estaba realmente herido, como si fuera tan precioso y valioso al igual que una cosa frágil. Una vez destrozado y roto, ya no se puede reparar ni remendar. El emperador ordenó que Xiao Bao volviera. Es así que fue llevado por el jefe de administración de asuntos internos de vuelta al cuarto de servicio. Durante todo el camino, se mantuvo en silencio sin decir ni una sola palabra. Cuando Xiao Bao recién entró en el palacio, fue asignado a servir en el palacio de la emperatriz viuda. Como todavía era muy joven, tuvo que sufrir el acoso y la humillación. Luego llegó el invierno, y la emperatriz viuda necesitaba que alguien fuera al palacio frío para vigilar a un pecador. Todos los sirvientes del palacio no estaban dispuestos a ir, así que le encargaron el asunto a él. Él no entendía nada, hasta el punto de que incluso la cara de la emperatriz viuda no la había visto nunca. Y así, finalmente fue llevado al palacio frío por un viejo administrador. Una vez el concubino ciego le preguntó qué tipo de fruta le gustaba comer. Él respondió después, mucho después, que la naranja. Hubo una vez durante el invierno en su camino de regreso al palacio frío que recogió una naranja. Probablemente cuando las enviaron al palacio trasero, una de ellas cayó sin darse cuenta. Fue entonces que se apresuró a recogerla, la escondió en su manga y corrió ligeramente todo el camino de vuelta al palacio frío. Al llegar, vio que el concubino ciego abrazaba a Julie y se calentaba junto al horno. En el pequeño horno hervían agua y el vapor caliente del interior de la tetera hizo que la tapa de la misma se moviera. Xiao Bao se acercó y le dio la naranja. «Maestro, tome, coma esto». «Vaya, pero puedes comértela tú. Es muy raro poder comer esto, aprovecha». Quiero que usted la coma. El cuerpo del maestro ha estado enfermizo y durante todo el invierno no ha comido ni una sola fruta. Entonces la compartiremos, ¿de acuerdo? Después de decir eso, peló la naranja, dividió los gajos y los puso sobre la tapa de la tetera. El vapor caliente se elevó poco a poco a través de la tapa calentando la naranja. Luego, el concubino ciego le pasó algunos gajos diciendo: «Toma, pruébalo». Xiao Bao dio el bocado e inmediatamente un chorro de jugo caliente brotó con un aroma exquisitamente dulce. Este tipo de sabor casi lograba que la gente se derritiera. ¿Y bien? ¿Es delicioso? Xiao Bao asentía con la cabeza con todas sus fuerzas. ¿Sabes? Recuerdo que en invierno mi madre me daba de comer naranjas. En ese entonces yo sentía mucho frío, así que no quería comerlas, pero ella las calentaba como ahora. Me apoyaba en el pecho de mi madre viendo cómo pelaba la naranja gajo a gajo y luego la ponía sobre la tapa de la tetera.
Aún recuerdo que comer la naranja dulce y caliente durante el invierno era un tipo de sensación que realmente no se puede comparar con otras cosas. Durante muchos años, Xiao Bao y el concubino ciego permanecieron juntos. Alimentaron y criaron a Julie, tomando el sol en su pequeño patio, charlando sentados pacíficamente hasta que el sol caía detrás de la montaña. La vida en el palacio frío era dura. Sin embargo, Xiao Bao sentía que ese fue el periodo más feliz de toda su vida. En el momento en el que entró en el cuarto de servicio, Xiao Bao vislumbró al tambaleante concubino ciego que iba corriendo hacia él. «Maestro, por favor, tenga cuidado, se podría caer». El concubino ciego rápidamente lo abrazó con fuerza, y en su rostro se dibujaba una sonrisa llorosa. «Maestro, descuide. Ya estoy aquí. Estoy aquí». El concubino ciego le agarró la mano sin querer soltarla, como si temiera que una vez que la soltara ya no podría sostenerla más. «Maestro, descuide. Xiao Bao nunca se irá. Por el resto de mi vida me quedaré a su lado». «Niño tonto. Estás diciendo tonterías de nuevo. Xiao Bao, de todas maneras escúchame. Yo quiero que salgas de aquí. Vete a un lugar lejano y no vuelvas nunca más a este horrible lugar». «¿Pero qué cosas dice? No, definitivamente no lo haré. Donde quiera que esté el maestro, también estaré yo. Nunca me iré de su lado». El concubino ciego ya no dijo nada, solo se rió ligeramente. Él ya estaba muerto, deteriorado y convertido en polvo, y ya no podía tener lo que deseaba. Perdió todas sus esperanzas y las confió en este niño. Si Xiao Bao lograba salir del palacio y ser libre, él también sería libre, sin ningún remordimiento. Hoy Yueyu vino a visitarlo al cuarto de servicio. El general Qi también lo acompañó. El ánimo del concubino ciego mejoró mucho y se bebió un pequeño cuenco de gachas. Esta tarde me dispondré a ir a casa, a mi jardín de flores de pera. Qi Shen que también irá a casa conmigo. Yueyu alzó el rostro orgullosamente y de su manga sacó la escritura de esclavitud y la agitó en el aire. Ahora mismo yo soy el amo y él es el esclavo. Le dije que volviera a casa conmigo y no tendría las agallas para desobedecer, ¿cierto? Qi Shen se inclinó para plantar un beso en la cara de Yueyu y finalmente dijo: «Soy todo tuyo». Muy bien, nos vamos. Por favor, tienes que cuidarte. La receta que te di, tómala a tiempo diariamente. No puedes saltártela ni una sola vez. ¿Entiendes? No tienes por qué preocuparte tanto. El concubino ciego asintió con la cabeza, pero repentinamente agarró la mano de Yueyu. «Espera. Lo que pasa es que yo quiero pedirte un favor y tienes que aceptar». ¿Ah? ¿Qué clase de favor? Tienes que llevar a Xiao Bao fuera de este palacio. Donde sea que lo lleves está bien. El jardín de flores de pera está bien. Hasta el final del mundo también está bien. Incluso en los ríos de Jiangnan también está bien.
Solo llévatelo. ¿Y entonces qué hay de ti? ¿De mí? No hay de qué preocuparse. Hay más de 10 sirvientes del palacio sirviéndome solo a mí, así que estaré bien y me cuidaré bien. Pero ustedes dos deben prometerme que asegurarán el bienestar de Xiao Bao y que lo llevarán fuera. Solo puedo confiar en ustedes. Además, ya le había preguntado al general Qi antes. Si en el futuro tenía un favor que pedir, el general Qi me ayudaría. Aquella vez el general Qi me aseguró que si estaba dentro de sus posibilidades estaría muy dispuesto a ayudarme. General Qi, recuerda eso, ¿verdad? El general Qi se quedó en pausa por un momento y luego asintió con la cabeza. Por favor, ustedes son los únicos que pueden sacar a Xiao Bao de aquí. Estoy seguro que una vez que ustedes salgan de aquí no tendré otra oportunidad de enviarlo fuera. Por favor. Yuaiyu se mordía los labios. Aparentemente tomó su decisión. De acuerdo. Te lo prometo. Bien. Envié a Xiao Bao a buscar sedas y satenes a la puerta del palacio. Cuando ustedes dos estén a punto de salir, seguramente se encontrarán con él. No importa lo que diga, quiera o no, sin la menor duda, solo tómenlo y váyanse. Entrando a finales de verano, el clima se volvió más caluroso. El concubino ciego se sentó en el suave diván del cuarto de servicio. Su cabeza se apoyaba en la columna y sus ojos estaban ligeramente cerrados. Desde la última vez que Yuaiyu vino de visita y que Xiao Bao dejó el palacio, había pasado medio mes. Ese niño fue sacado del palacio sin tener la oportunidad de despedirse. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de verse por última vez. Cualquier deseo de bienestar que quisiera decir ahora ya no tenía la oportunidad de decirlo. No podía separarse de Xiao Bao. No podía separarse del niño que lo acompañó durante 7 años. Sin embargo, al final tuvo que endurecer su corazón. No sabía si ese niño lo odiaría. Tampoco sabía si había dormido bien durante el viaje. Pero ahora, realmente lo había enviado al mundo exterior sano y salvo. En esta vida no volvería a ver a ese niño. Nunca más. A mediados de julio el calor era intenso. Su apetito no era bueno. No podía comer nada y ni siquiera podía tragar las gachas. Los sirvientes del palacio que le servían en el cuarto de servicio estaban todos muertos de miedo. Todos se arrodillaron y le rogaron que comiera algo. Soportó las ganas de vomitar y tragó la comida, pero cuanto más comía, más sufría. Con el paso de los días, el cuerpo del concubino ciego se volvía más y más delgado. El emperador no pudo evitar sentirse preocupado. El médico imperial no se atrevió a prescribirle muchas recetas. Todos los días solo dejaba que los sirvientes del palacio prepararan gachas medicinales mezcladas con semillas de loto y miel. El concubino ciego solo se reclinaba en el suave diván. Una vez que se reclinaba, lo hacía durante todo el día. Este suave diván era el mismo que trajeron cuando salieron del palacio frío. Xiao Bao siempre se sentaba en él. Julie siempre se apoyaba en él. Pero en el presente,
Solo quedaba él para usarlo. Cuando el sol se inclinaba, los sirvientes del palacio trasladaban el suave diván al patio y lo colocaban bajo un árbol sombreado. El concubino ciego, cuando se reclinaba en el exterior, se sentía como si volviera al pequeño patio del palacio frío. Xiao Bao estaba sentado en el sillón de mimbre, no muy lejos de él, y Julie estaba acostado boca abajo a su lado. Solo necesitaba estirar un poco la mano y ya podía tocar el pelaje liso y suave de su Julie. Pero solo recordaba esas memorias. Las memorias que se situaban detrás de la pantalla, que con cada exhibición particular absorbía sus ya débiles fuerzas para seguir viviendo. El emperador todos los días venía a acompañar al concubino ciego justo después de la corte. Cuando hablaba con él, de vez en cuando el concubino ciego emitía un sonido como respuesta, sin saber si realmente estaba escuchando o no. Dime, ¿qué quieres que haga para que me perdones? La situación con el concubino ciego no mejoró en absoluto. La expectativa del joven monarca ya había disminuido. Amaba a Wen Muyan, pero Wen Muyan lo odiaba. Deseó con todas sus fuerzas que Wen Muyan pudiera dejar de lado su odio y vivir tranquilo. Pero eso no pasó. Si quieres que te perdone, déjame salir del palacio. En estos últimos 3 días, esta era la primera vez que hablaba con el emperador usando una frase completa. El emperador frunció los labios y finalmente respondió: Bien, acepto. Al final, no pudo soportar ver sufrir a su persona más querida. Apretando los dientes, hizo una promesa. Después de un rato, el asistente del emperador se acercó y se inclinó. Su Majestad, ¿realmente dejará salir al concubino ciego del palacio? He dicho que nunca lo dejaré ir. Entonces, Su Majestad, ¿qué es lo que quiere? Dentro del palacio hay un pabellón aislado construido en medio de un estanque de lotos. Ha estado deshabitado durante mucho tiempo. Tu trabajo será llevar a algunas personas a barrerlo y limpiarlo. Arregla y decora los muebles de acuerdo a un hogar ordinario y después de varios días, deja que Wen Muyan se mude a ese pabellón. Tras recibir la orden, el asistente se fue. Una mañana temprano, con las primeras luces del alba, el concubino ciego fue ayudado por un sirviente del palacio a subir un carruaje de caballos. Tras 1 hora de viaje, el carruaje se detuvo y el sirviente del palacio levantó la cortina para informar. Maestro, hemos llegado. El concubino ciego se acurrucó en una colcha bordada, ni siquiera abrió los ojos y dijo ligeramente: «Qué bien si hemos llegado». Lo condujeron para entrar en la casa, y al escuchar a los sirvientes del palacio mover los utensilios que traían, solo se quedó con una mirada perdida y no pronunció palabra alguna. Cuando el sol se ocultó, el sirviente del palacio fue a informar: «Maestro, todo ha sido puesto en orden correctamente. Esta casa está muy lejos del palacio imperial
también muy lejos del centro de la ciudad. Es muy tranquila y pacífica. Está rodeada por un estanque y solo hay un puente que conecta este lugar con el exterior. Maestro, estoy seguro que aquí puede recuperarse mejor. Sus humildes súbditos volverán al Palacio Imperial para informar. Gracias. Los sirvientes del palacio se fueron uno a uno, dejando solo un pequeño asistente para ayudarle a sacar el agua y limpiar la casa. De repente, el concubino ciego le preguntó al pequeño asistente: ¿hay peces en el estanque? Respondiendo al maestro: hay lotos en el estanque. Todo el estanque está cubierto por las hojas de loto. Tal vez haya peces allí. Debe ser muy hermoso. Por supuesto, es muy hermoso. Las hojas de loto son de un verde fresco. Los lotos mismos son de un color rosado. Parece que quisieran alcanzar el cielo. Es muy hermoso. Me lo imagino. Finalmente había salido de ese palacio. Después de sufrir durante mucho tiempo, finalmente pudo abandonar el palacio para siempre. El emperador, por otra parte, desde un lugar no muy lejano, fijó secretamente sus ojos en él. Observó que después de mucho tiempo, por primera vez pudo volver a ver una sonrisa en ese rostro pálido. Esa sonrisa era tan hermosa como la primera vez que la vio. Wen Muyan pensó que ya había abandonado el palacio y que se había marchado a un lugar lejano, trasladándose a una casa ordinaria en algún lugar de la capital. El emperador no podía acercarse a él. Tampoco podía hacer un sonido. En realidad, no podía volver a conversar con Wen Muyan. Jamás. Solo podía estar así, en secreto, en silencio, parado en el pabellón desde muy lejos, mirándolo amorosamente. Su Majestad volverá mañana otra vez, ¿cierto? El joven monarca, incapaz de apartar los ojos del concubino ciego, asintió lentamente con la cabeza. Deseó con todas sus fuerzas poder estar así durante muchos años, simplemente observándolo. Desde entonces, el concubino ciego vivió tranquilamente en aquella casa. No era consciente del tiempo que llevaba viviendo allí. Solo sabía que el verano había pasado. El otoño se había ido, el invierno también había pasado, y ahora era el comienzo de la primavera de otro año. Su cara recuperó gradualmente el color de la sangre. Sus dedos tampoco eran del mismo color pálido que antes. Por fin, tenía algo de fuerza para vivir. Durante todo este tiempo quería hablar con alguien, o tal vez mantener una pequeña charla ociosa. Sin embargo, solo había una espantosa tranquilidad en la casa. No había ni la más mínima voz humana. En el pasado siempre deseó fervientemente estar junto a Xiaobao y Julie para siempre, oliendo la fragancia de las flores en flor, escuchando el sonido de los insectos, tomando el sol durante el día y por la noche sentarse bajo el cielo estrellado charlando al azar sobre cualquier cosa. Siempre soñó estar juntos durante mucho tiempo en el futuro, permaneciendo como estaban. Xiaobao y Julie ya lo habían acordado, y él pensó que sería realidad. Pero ahora, Julie estaba muerto. Xiaobao tampoco volvería más. El único que se quedó aquí fue él.
No sabía si realmente había arruinado a quien odiaba o si se había arruinado a sí mismo. De hecho, él realmente quería ver el pelaje blanco como la nieve de su Julie. Quería ver la cara de Xiaobao. Quería ver el pequeño, suave y bello rostro del pequeño príncipe. Quería ver el aspecto del general Qi con su traje formal. Quería ver el brillante cabello negro y las llamativas ropas rojas de Yuaiyu. Pero ese tipo de cosas serían imposibles de cumplir. El concubino ciego se reclinó agotado en el suave diván y cerró lentamente los ojos. Siempre había querido abandonar el palacio imperial, regresar a la ciudad y residir en una casa ordinaria con un patio. Su deseo de tantos años finalmente pudo cumplirse. Ahora ya no era el concubino ciego. Tampoco había más gente que lo llamara así. Tenía un nombre muy bonito. Sin embargo, de todas las personas que lo llamaban por ese hermoso nombre, ya no había ni una sola. Se recostó sin hacer ruido en el suave diván, cuando repentinamente sintió que su entorno era excesivamente silencioso. Reclinado en este lugar y reclinado en el patio del palacio frío, en realidad no había mucha diferencia. En ese tiempo Julie se acurrucaba en sus brazos y de vez en cuando movía la cola. Xiaobao, por otro lado, corría de un lado a otro regando agua, haciendo tareas o alimentando a los 2 pájaros que colgaban del alero. Pero ahora ya no había ni un solo sonido. A estas alturas ya era incapaz de distinguir si realmente seguía vivo o ya estaba muerto. Al principio solo sus ojos eran incapaces de ver, pero ahora su corazón también se había convertido en un espacio en blanco. Había alguien que lo miraba atentamente a escondidas desde muy lejos. Sin embargo, no importaba si el corazón de esa persona era sincero o no. Él no lo quería. Como quería abandonar el palacio desesperadamente, desde el principio se preparó para dejarlo todo. A veces, desde el fondo de su corazón surgía una especie de dolor agudo, como si lo estuvieran royendo. Cuando sentía este dolor, su cuerpo temblaba mucho y se encogía mientras su rostro se cubría de lágrimas. Pero solo en ese momento, su corazón estaba tranquilo. Solo así podía sentir que seguía vivo. Nota del autor. Por favor, ten en cuenta que a veces también hay este tipo de historias. Este tipo de sentimiento es sumamente pacífico y extremadamente puro. El concubino ciego consiguió todo lo que quería al final. El emperador también pudo quedarse al lado del concubino ciego y velar por él para siempre. Realmente un final perfecto y adecuado. Muchas gracias por seguir esta historia hasta el final. Para nada fue un final convencional. Yo me quiero imaginar a Wen Muyan feliz. Quizás en el futuro encuentre un gatito que en honor lo llame Nieve. O quizás después de muchos años, Xiaobao quiera servir como general en la corte solo para volver a ver de nuevo a su maestro.
Bueno, prefiero imaginarme eso solo para calmar mi estado de ánimo. Pero por favor, desahóguense en la caja de comentarios. Si no saben qué comentar, pongan un emoji de gatito para saber si les gustó. Aunque sí me gustaría que comentaran sobre el final, porque siempre mi parte favorita son los comentarios. Compartan este video a personas que quizá les interese esta historia y suscríbanse si no lo han hecho. Antes de irme, por favor, tengan paciencia para la siguiente historia. Si ustedes tienen alguna sugerencia, con gusto lo leeré. Ahora sí, muchísimas gracias por escuchar y nos veremos la próxima actualización.